Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a la clase de riesgo cardiovascular global que pertenece a la cursada de Medicina General y Familiar del Hospital Álvarez de la Universidad de Buenos Aires. El riesgo cardiovascular global es la probabilidad de que una persona desde el día de hoy en adelante presente una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. ¿Por qué lo calculamos? Porque en nuestro país las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad en la población adulta. Entonces es muy importante que nosotros podamos establecer acciones e intervenciones que estén dirigidas a disminuir el riesgo de que estas enfermedades ocurran. Tanto en personas que no tienen una enfermedad cardiovascular establecida previamente, motivo por el cual nosotros estaríamos trabajando en prevención primaria, como en aquellas personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, motivo por el cual estaríamos trabajando en la prevención secundaria. Tengamos en cuenta que el 80% de los infartos agudos de miocardio y de los accidentes cerebrovasculares prematuros son prevenibles. Entonces, si nosotros vemos este cuadro, este gráfico, que nos habla de la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes de la población argentina en los años 2019 y 2020, siempre que miren un gráfico, un cuadro, una tabla, fíjense cuáles son los datos que les propone. En este caso, en las abscisas y en las ordenadas, para poder analizar qué es lo que estamos viendo. En este caso, en este cuadro, nosotros tenemos causas de mortalidad y la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes. Miren cómo están señaladas o remarcadas por el recuadro rojo las enfermedades del corazón que se llevan la mayor tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes. Si esto lo sumamos con las enfermedades cerebrovasculares y la diabetes, se llevan la mayoría, ¿sí? Entonces, nosotros les proponemos que veamos juntos este cuadro para que podamos pensar en que sí, las enfermedades del corazón son las que protagonizan la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes en nuestro país, incluso en el año 2020. Fíjense que el año 2020 es el que está representado con color celeste, incluso teniendo en cuenta la enfermedad por COVID. Las enfermedades del corazón son las que mayor tasa de mortalidad representan. Entonces eso quiere decir que nosotros y el Ministerio de Salud de la Nación, claramente, igual que los ministerios de salud distritales, si nosotros intervenimos sobre esas enfermedades, probablemente podamos tener un gran impacto en las causas de mortalidad de nuestra población. Y en este caso estamos hablando de población adulta. Cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, vamos a hablar de dos grandes grupos de factores. En realidad los podemos clasificar en dos grandes grupos que son los no modificables y los modificables. Si quieren ustedes que están viendo en este caso el seminario a distancia, piensen durante 30 segundos cuáles son los factores de riesgo que podrían ser no modificables y cuáles son los que son modificables. En términos conceptuales, los no modificables son aquellos sobre los cuales ni el Ministerio de Salud, ni el equipo de salud, ni la persona a la que estamos acompañando puede modificar. ¿Sí? No pueden intervenir, no podemos hacer nada para cambiarlos. Y los modificables son aquellos sobre los que sí podemos intervenir, sí podemos hacer cosas para transformarlos. Entonces, los no modificables, en términos generales, siempre va a ser la edad. En este caso nos importa la edad mayor a 50 años, pero cuando hablemos de la calculadora vamos a hablar de que en realidad nos importa que sea mayor a 40, que la persona sea hombre o que sean mujeres posmenopáusicas. Y cuando hablamos de hombres o de mujeres estamos hablando del sexo cromosómico, del sexo genital, no del género, ¿sí? Que tengan historia de familiar de enfermedad cardiovascular son cosas que nosotros no podemos modificar. No podemos hacer que una persona de 55 años tenga 38, no podemos hacer que una mujer que ya tuvo su menopausia vuelva a el momento en el que no la había tenido, y no podemos hacer que una persona cuyo padre o cuyo hermano tuvieron un ACV o un infarto dejen de haberlo tenido hacia atrás, ¿sí? Cuando hablamos de factores de riesgo modificables, acá ponemos una lista más concreta relacionada con los factores de riesgo que mayormente están considerados en las calculadoras. Vamos a ver en un ratito que hay otros, pero como preponderantes tenemos el tabaquismo, la dislipemia,
la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad y el sedentarismo, que probablemente en la clase de enfermedades crónicas no transmisibles que tuvieron la semana pasada hayan trabajado y hayan podido analizar cuál es el impacto que tiene el tratamiento de cada una de estas enfermedades en el riesgo cardiovascular global. Si bien la clase pasada no era de riesgo cardiovascular global y esta no es de enfermedades crónicas no transmisibles, sí es importante que llegando al final de la cursada podamos pensar en que una determina directamente la otra y motivo por el cual vamos a estar relacionándolas todo el tiempo, ¿sí? Tenemos esta imagen que es bastante visual en relación con que tanto el tabaquismo como el sedentarismo, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, particularmente el LDL, que en este caso decimos colesterol y mencionamos LDL particularmente porque sabemos que el descenso del LDL es el que mayor impacto tiene sobre la enfermedad cardiovascular, pero lo que nos sucede es que muchas veces nosotros, según el medio en el que estemos, porque no siempre vamos a estar trabajando en la ciudad de Buenos Aires o en distritos de gran poder adquisitivo y de gran inversión en salud, por decirlo de un modo, o de gran recurso en salud, porque en la ciudad de Buenos Aires no es que tengamos gran inversión en salud, pero de gran recurso en salud, muchas veces no vamos a poder calcular directamente el LDL, entonces el colesterol total también nos sirve como factor predictor, y el sobrepeso o la obesidad. En esta imagen vemos cómo todos estos factores, si nosotros no podemos controlarlos, dañan nuestro corazón. Y dañan nuestro corazón y también pueden dañar nuestros riñones, nuestro cerebro, nuestras arterias y el conjunto del organismo. Entonces, es importante saber que sobre los modificables yo puedo tener una intervención y que eso lo determina. Acá tenemos la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el 2018, pero tenemos representado la modificación de los factores de riesgo en el 2005, en el 2009, en el 2013 y en el 2018. Y miren cómo nosotros podemos ver que el 36% de la población encuestada tiene obesidad, el 25.4% tiene el 25.4 tiene obesidad, el 36.2 tiene sobrepeso, ni que hubiera estado mirando la imagen. Como la prevalencia de tabaco en el 2018 de consumo de tabaco es del 22.2% en términos generales contra un 29.7% que teníamos en el 2005, como en el 2005 por ahí no se había medido la escasa actividad física, pero sí entre el 2009 y el 2018 fue aumentando, como si bien es cierto que en un mínimo porcentaje, pero en el 2018 podemos ver que hay un mayor consumo de al menos 5 porciones de frutas o verduras de los que había en el año 2009. Podemos ver, la prevalencia del consumo de cigarrillo electrónico recién se midió en el 2018, pero miren cómo podemos medir el tabaquismo pasivo en el hogar, en el trabajo y en bares, y cómo eso se va modificando. ¿Por qué se los planteamos? Porque queremos que se acuerden de memoria el porcentaje de exposición al humo de tabaco ajeno dentro del hogar en los últimos 30 días que contestaron las personas en los años anteriores y en el 2018. No, lo que pasa es que sí, tenemos que pensar en que sí, nosotros sabemos que se empezaron a tomar conductas en relación con que no se pueda fumar en espacios cerrados, por lo menos públicos, que la publicidad de los cigarrillos ya no pueda estar visiblemente en los kioscos, que los atados de cigarrillos vienen con imágenes que, si bien a veces son muy muy fuertes, tienen un texto acompañante que plantea que el tabaquismo es causal de cáncer, de EPOC, de alteraciones en las gestaciones y muchas otras cosas más. Vemos que probablemente esas intervenciones hayan sido las que llevaron a que las personas tengan una exposición menor, ¿sí? La prevalencia de presión arterial elevada, la verdad es que no muestra un cambio significativo. En el colesterol elevado nos pasa lo mismo. Con la glucemia, con la diabetes, hay un aumento, probablemente no porque haya aumentado en tan poco tiempo la incidencia de la prevalencia, sino porque tal vez aumentó el diagnóstico. Bueno, las personas que por ahí manejaron habiendo bebido, eso es algo que
si bien no tiene que ver directamente con el factor de riesgo cardiovascular, el hecho de que hayamos manejado, miren cómo tampoco se modificó sustancialmente, lo mismo que sí podemos decir que el uso de cinturón de seguridad aumentó o que el uso de casco en moto también aumentó, ¿sí? Entonces, hasta acá, todo lo que hablamos lo que hace es dejarnos saber que es importante modificar muchas costumbres cotidianas, particularmente los factores de riesgo cardiovascular, para mejorar la calidad y la cantidad de vida de las personas. En general, particularmente de las personas adultas. De todas maneras, seguramente vieron en la clase de niñas y adolescentes y en la clase de enfermedades crónicas no transmisibles que siempre es importante empezar a fomentar hábitos saludables desde la primera infancia por dos motivos. Primero, porque los hábitos que yo adquiera en la primera infancia van a ser hábitos que voy a mantener probablemente por el resto de mi vida, y por otro lado porque está demostrado que el daño cardiovascular no empieza a los 41 años, motivo por el cual es importante proteger nuestro corazón, nuestros riñones, nuestro cerebro, nuestros vasos sanguíneos durante toda la vida. El Ministerio de Salud de la Nación recomienda que calculemos el riesgo cardiovascular global a todas las personas mayores de 40 años. Entonces vamos a aprender a calcular el riesgo según la calculadora de la OMS. Decimos la calculadora de la OMS porque ahora vamos a ver que hay otras calculadoras que también podríamos usar y que estas calculadoras las usamos para personas que no tienen enfermedades cardiovasculares conocidas a partir de los 40 años. ¿Por qué decimos esto? Porque una persona que tiene una enfermedad cardiovascular conocida, diabetes o enfermedad renal crónica, para esas personas no resulta necesario usar una calculadora porque ya sabemos que su riesgo cardiovascular va a ser alto. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares conocidas, vamos a hablar de infarto agudo de miocardio, de accidente cerebrovascular y de arteriopatía periférica. Esto no quiere decir que lo único que nos importa son personas que tuvieron un infarto, una ACV, tienen una arteriopatía, diabetes o enfermedad renal crónica, sino que las personas que ya tienen estas cosas, listo, se salen del cálculo, tienen alto riesgo. Ahora, para las personas que no tienen alguna de estas entidades, vamos a ir viendo que distintas condiciones de salud van a ir sumando riesgo para poder determinar qué riesgo cardiovascular tiene esta persona a 10 años, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver en unos momentos nada más. Nosotros tenemos la calculadora recomendada por el Ministerio de Salud, que es la de la Organización Mundial de la Salud. También tenemos la de Lobo-Risk, que está validada. La calculadora de Framingham, que se desarrolló a partir de la cohorte de Framingham, y que puede ser que a veces sobreestime el riesgo en poblaciones con baja incidencia de eventos cardiovasculares. Si no lo llegaron a hablar en la clase de enfermedades crónicas no transmisibles, la cohorte de Framingham fue una cohorte de población que se estudió a lo largo del tiempo y que nos permitió avanzar muchísimo en el conocimiento del impacto de los factores de riesgo cardiovascular sobre la mortalidad de las personas por causas cardiovasculares. Bueno, después tenemos la ASCVD, tenemos la QRISK y tenemos la del Reino Unido, que también tienen sus particularidades. No nos vamos a detener en cada una porque cada una tiene muchísima tela para cortar. Nos vamos a detener en la de la OMS, que lo que hace es ofrecer recomendaciones de acuerdo a las tablas que se publicaron en 2019 por la Organización Mundial de la Salud, basada en las 6 regiones de América, que son la andina, la del Caribe, la central, la norte, la sur y la tropical. A nosotros no nos cambia muchísimo la hora de usar la calculadora porque podés elegir el país y ya la calculadora sabe de qué región sos, motivo por el cual no es que nos importa. Pero sí está bueno que nos vayamos conociendo que la Organización Mundial de la Salud para las regiones de las Américas tiene la distinción según la zona. ¿Por qué? Porque las poblaciones tienen algunas diferencias entre sí. Y lo que hace esta calculadora es estimar la posible incidencia a 10 años de un infarto, de una ACV o de muerte de causa cardiovascular. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas que van a tener un infarto o un accidente cerebrovascular y no van a morir. Ahí, perdón, donde dice accidente cardiovascular, en realidad tiene que decir cerebrovascular. Después lo cambiamos en la diapositiva que les va a quedar el PowerPoint, ¿sí? Y es importante
que nosotros también tengamos en cuenta que hay personas que van a tener un infarto y que van a tener una ACV y no se van a morir, o personas que van a tener una claudicación intermitente por una arteriopatía y no se van a morir. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto en la calidad de vida de las personas y también en el gasto del sistema de salud de la población. Entonces es importante que sepamos que no nos importa solamente si las personas viven o no mueren, sino también en qué condiciones viven o mueren, porque eso nos va a servir para llevar a cabo políticas preventivas, pero también nos va a servir para poder planificar cómo tenemos que organizar nuestros recursos terapéuticos. Entonces, si nosotros vamos, a ver si acá... perdón, me faltaban 2 diapositivas. Entonces, lo que nos va a permitir es evaluar el riesgo personalizado para cada persona, valga la redundancia. Vamos a definir cuál es el objetivo de presión arterial que tenemos para cada persona. Vamos a poder pensar si iniciamos el tratamiento farmacológico de prevención primaria o secundaria, o si no lo iniciamos. Vamos a poder definir la frecuencia de seguimiento hasta poder lograr el mejor tratamiento. Con esto nos referimos a que una persona que tiene un alto riesgo cardiovascular, yo tal vez tenga que verla cada 2 semanas o mensualmente, hasta que logremos estabilizar el riesgo de esa persona y ya después pueda seguirla cada 3, 6 o 12 meses según cuál sea la persona. No es lo más frecuente que una persona con muy alto riesgo cardiovascular la vea solo una vez por año, pero bueno, puede pasar, después vamos a ver por qué. Y también vamos a poder evaluar con la calculadora la necesidad de atención por otras especialidades. A su vez, esta calculadora lo que hace es considerar el sexo cromosómico, el tabaquismo, la edad, el peso y la altura, que no es que nos las pide específicamente, sino que nos pide tal vez el índice de masa corporal, la presión arterial sistólica, el valor de colesterol total en sangre, la presencia o ausencia de diabetes, la historia de enfermedad cardiovascular de la propia persona, pensando en si tuvo un evento y si la persona tiene enfermedad renal crónica. Entonces ahora sí, nosotros podemos ir a la calculadora que ustedes les dejamos en una diapo, también lo podrían hacer desde esta página, pero les dejamos en una diapo. Ustedes podrían bajársela en el celular, que en realidad es lo que hacemos todos, pero para fines pedagógicos de la clase lo vamos a hacer en la computadora. Entonces, podemos acceder desde la computadora. Te permite seleccionar el país, nosotros ya lo tenemos seleccionado porque, bueno, es mi computadora y estoy en la Argentina. Te explica cómo medir correctamente la presión arterial, que eso es algo que por ahí excede este encuentro, pero siempre está bueno que lo tengamos en cuenta. Y nos permite estimar el riesgo cardiovascular, nos permite ver las recomendaciones terapéuticas y también nos permite hacer el cálculo del filtrado glomerular, que es súper importante para determinar si las personas tienen o no tienen enfermedad renal crónica. Nos permite calcular el índice de masa corporal y nos da instrucciones para el mejor uso de la calculadora y después información más general. Entonces, vamos a hacer un ejercicio pequeño para poder estimar el riesgo cardiovascular de una persona. Por ejemplo, si yo supiera que mi paciente es Daniel y tiene 65 años, pero yo ya sé que Daniel o tuvo un infarto, o tuvo un accidente cerebrovascular, o tiene una enfermedad vascular periférica. Le pongo sí. La calculadora me va a decir directamente que este paciente tiene riesgo muy alto y para conocer mejor el manejo y las recomendaciones terapéuticas me dice, anda y fíjate cuáles son las recomendaciones clínicas. Y nos la muestra. Bueno, a él habría que empezarle la aspirina y habría que darle la estatina, etcétera, etcétera. Después lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, si yo tengo a otra paciente que se llama, por ejemplo, Mariana, que no tuvo enfermedad, no tuvo ningún evento cardiovascular previo, que no tiene enfermedad renal crónica, pero que tiene diabetes. Bueno, me dice que es una paciente de muy alto riesgo y de nuevo me dice, anda y fíjate cuál es la recomendación que te hace la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de esa persona. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, estoy con una persona que tiene 68 años, que no tuvo ningún evento cardiovascular, que no tiene enfermedad renal crónica. Acá si le pusiéramos sí nos diría que tiene muy alto riesgo, por eso no hacemos de nuevo el ejercicio. No tiene enfermedad renal crónica, no tiene diabetes y nos pregunta, ¿ustedes saben cuáles son, cuál es su nivel de colesterol total? Y le ponemos que sí,
que lo sabemos. Perfecto. Es una mujer, creo que dijimos que tenía 67 años. Vamos a ponerle que sí fuma, que su valor de colesterol total es de 256 y que no tiene diabetes, pero que tiene una presión arterial basal de 145. Le calculamos su riesgo cardiovascular y nos dice que su riesgo cardiovascular es alto. Nos dice que su riesgo cardiovascular es alto y nos permite pensar qué pasaría si alguno de los factores que tenemos cambian. Ejemplo, si la persona deja de fumar, podemos volver a calcular su riesgo y pasa a decirnos que su riesgo es moderado. Si la persona, en vez de tener niveles elevados de colesterol, tiene 160 de colesterol total, y si puede controlar su presión arterial y tiene presión arterial sistólica 134. Lo recalculamos con una nueva estimación lo recalculamos y nos daba en ese caso que el riesgo no se había modificado. Vamos a ir de nuevo al ejemplo para que les quede claro por qué apreté el botón erróneo. No tenía enfermedad cardiovascular, no tenía enfermedad renal crónica, no tenía diabetes, conocíamos sus niveles de colesterol, era una mujer, tenía 67 años, fumaba, no tenía diabetes, tenía un valor, no me acuerdo qué valor le puse, pero 245 y una presión arterial de 145. Calculábamos, nos daba que su riesgo era alto, pero si la persona dejaba de fumar, controlábamos los niveles de colesterol y la presión arterial, lo recalculábamos y nos daba que el riesgo era moderado. ¿Por qué esto nos importa? Porque esta herramienta también nos sirve para trabajar con la persona y decirle, mira, si vos pudieras trabajar, o si pudiéramos juntos trabajar para lograr dejar de fumar, que además siempre lo mejor que las personas pueden hacer por salud es dejar de fumar, mira cómo el riesgo pasaría de alto a moderado. En un ratito vamos a ver en qué eso nos determinaría. Y cuando nosotros hablamos de que el riesgo tiene un determinado porcentaje, que puede ser 20%, que ya sería muy alto, que puede ser 15%, que puede ser 6% o que puede ser 3%, de lo que estamos hablando es de que de 100 personas con estas mismas condiciones, 6 en los próximos 10 años tienen posibilidades de tener un infarto o una ACV, o si el riesgo cardiovascular fuera de 15%, 15 personas tienen un riesgo de tener una ACV o un infarto, ¿sí? Entonces, o de morir por una causa cardiovascular. Entonces lo que nos permite trabajar con las personas es que si nosotras vamos bajando el riesgo, hay cada vez menos cantidad de personas que cada 100 que pueden tener un evento cardiovascular con sus mismas condiciones. Motivo por el cual si el riesgo va bajando, tengo menos riesgo de tener un evento mortal o de tener morbilidad por un evento cardiovascular. Entonces, esto a veces sirve para que las personas les digamos, ¿ves cómo podría bajar tu riesgo? Y lo puedan visualizar. Porque a veces uno dice, bueno, sí, lo mejor que puedes hacer por tu salud es dejar de fumar. Y a la persona no le termina de quedar claro por qué. Y no tiene por qué saberlo. Sobre todo teniendo en cuenta que todos los factores de riesgo cardiovascular son factores de riesgo que van generando daño cotidianamente, pero a largo plazo. No es como, bueno, yo me tomé alcohol en exceso y me sentí mareada, tuve náuseas, tuve vómitos o me desmayé. No es así de inmediato. Entonces una persona que fuma un cigarrillo o 30 cigarrillos por día, pero que sigue jugando a la pelota, va y viene a trabajar y no le duele nada, no es tan sencillo que piense en por qué le vendría bien dejar de fumar, sobre todo cuando tiene una situación de consumo problemático con el tabaco. Una persona que tiene 160 de presión arterial, pero que no tiene ningún síntoma, no le duele el pecho, no le falta el aire, no tuvo todavía ningún evento, no es tan claro por qué está bueno, si no lo hacía, que empiece a hacer actividad física, llevar adelante una alimentación saludable y tomar una medicación todos los días por el resto de su vida. Si no tiene ningún impacto negativo en su vida en ese momento que pueda visualizar. Por eso está bueno que nosotros, con todas las enfermedades crónicas no transmisibles que vieron la semana pasada y otras que no habremos visto como las respiratorias y otras más, está bueno que nosotros podamos trabajar en la adherencia y podamos trabajar en la educación de las personas
a la hora de encarar un tratamiento. Bien, vamos a seguir trabajando con esto en el práctico, así que vamos a pasar de tema, pero queríamos mostrarles cómo se usaba y mostrarles que si ustedes cliquean acá directamente les va al link. Bien, ahora, vamos a ver si podemos, bueno, para descargarla les dejamos acá la posibilidad de escanearlo con el QR, mismo podrían, si van a la página principal de la calculadora, bueno, acá tendríamos que volver muchísimo para atrás, pero también la pueden descargar, ¿sí? Bien, vamos a volver a la presentación. En este caso, perdón que les repito lo que ya acaban de ver, les queremos contar cómo nosotros calculábamos el riesgo cardiovascular hasta hace no mucho tiempo, para que pedagógicamente o didácticamente nos quede bien claro cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta, porque también a mí me puede pasar que yo no tengo una computadora, no tenga el celular, me haya quedado sin batería y que de todas maneras tenga que trabajar con una persona mayor de 40 años con la que tenga que calcular y tratar su riesgo cardiovascular. Entonces, hasta hace muy poquito tiempo nosotros separábamos en personas sin diabetes y personas con diabetes. Si la persona no tenía diabetes, bueno, igual tenía diabetes, era lo mismo, en términos de que le separamos por su sexo genital en hombres o mujeres, en no fumadoras o fumadoras, y las vamos a separar según su edad, o las vamos a evaluar según su edad, que ven que acá dice 40, 50, 60, 70, según la edad, según los valores de colesterol, ¿sí? Que están todos marcados abajo, y según los niveles de presión arterial sistólica. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros teníamos a una persona sin diabetes, varón de 55 años, tabaquista, hipertense, sin dislipemia, y decíamos, bueno, tiene, por ejemplo, pongámosle acá, vayamos a uno, por ejemplo, 55 años, no tiene diabetes, es un varón que es tabaquista, que tiene 55 años, que no tiene dislipemia, tenía un valor de colesterol de 140, por ejemplo, y tiene hipertensión mal controlada, motivo por el cual ustedes no sé cómo lo van a ver en qué dispositivo, si llegan a ver los valores de presión que están acá en este costadito, pero por ejemplo tenía 150 de TDA, ¿sí? Entonces estaba por acá. Si nosotros llegamos a que la persona tiene un colorcito amarillo, no quiere decir ni que es un Simpsons, ni que está ictérique, sino que tenía un riesgo cardiovascular de 10 a 20, que en ese momento nosotros calculábamos el riesgo como menor a 10 era bajo, de 10 a 20 moderado, de 20 a 30 alto, de 30 a 40 muy alto y mayor de 40 crítico. Y en función de eso nosotros tomábamos una conducta en relación con la intervención. La intervención de cambios en el estilo de vida general, el aparato es la misma, pero según ese riesgo veíamos si dábamos en prevención primaria o en prevención secundaria estatina o aspirina, ¿sí? Ahora, había personas, pensemos por ejemplo si fuera una señora, una persona, perdón, con ovarios, tabaquista, con de 65 años, por ejemplo, con un valor de colesterol de 200 y con un valor de presión arterial sistólica no controlada, por ejemplo en 180, su riesgo cardiovascular global, sería crítico porque cae en este cuadradito, y miren cómo cambia si la señora, en vez de tener una hipertensión mal controlada con valores de 170, tuviera una hipertensión más controlada con valores de 130, ¿sí? Como su riesgo cardiovascular de crítico pasa a moderado. Es un poco ese el ejercicio que ahora automáticamente nos lo hace la calculadora. Ahora, siempre nos pasó que si la persona ya hubiera tenido un evento cardiovascular, se sale de la calculadora y es de riesgo crítico, y eso nos va a determinar una acción. Lo mismo, si la persona, esto es las enfermedades cardiovasculares establecidas, son estas que están en este hermoso corazón. Lo mismo si la persona tenía un colesterol total mayor a 310 o un LDL mayor a 230 o una relación colesterol total HDL mayor de 8 o si las cifras de presión estaban persistentemente elevadas mayores a 160-100 o si la persona tenía diabetes
con nefropatía, o si no tenía diabetes pero tenía una enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular menor a 45 o con una relación albuminuria, creatininuria mayor a 300. En estos casos el riesgo era alto. Ahora vamos a ver que algunas cosas cambiaron, tanto en que somos menos permisivos con los niveles de colesterol y también con que ya si la persona tiene diabetes, aunque no tenga nefropatía, entra para riesgo alto. No usamos más este cuadrito, estas tablitas, usamos directamente la calculadora que les mostramos recién, pero nos parecía que estaba bueno que pudieran visualizar cómo se modifica el riesgo cardiovascular con pequeños cambios en los valores, tanto de presión como de colesterol, como con la edad de las personas, que sería un factor de riesgo no transmisible, lo mismo si tiene ovarios o testículos. Y con los modificables como eran la presión, el colesterol, que fume o no que tenga diabetes, pero sí el control de esa diabetes. Bien, seguimos. Vamos a tratar de identificar qué conductas tenemos que tomar según el riesgo cardiovascular. Y para eso, siempre tenemos que pensar, la persona qué perfil lipídico tiene, perdón. Si tiene más de 40 años, se les pedimos a todos. ¿Qué glucemia tiene? Si tiene más de 45 años, se les pedimos a todos. Tanto con el perfil lipídico como con la glucemia, recordarán de la clase de la semana pasada que a las personas que son menores de 40 o 45 años según corresponda, que tienen factores de riesgo, que no los vamos a repasar ahora porque ya los vieron hace una semana, también les pedimos el perfil lipídico y la glucemia. Y después, según cómo vengan los valores, vamos si es anual, cada 3 años, cada 5 años, varía. La presión arterial se la medimos a todas las personas. En este caso que estamos hablando de adultos mayores de 18 años, pero han visto en la clase de niñas y de adolescentes que hay bibliografía que dice de 3, de 5. Bueno, no me quiero meter con eso porque ya lo vieron y no les quiero confundir. El índice de masa corporal, si la persona fuma, tenemos que pesquisar eso en todas las consultas. Lo mismo cómo es su consumo de alcohol. En personas con ovario está aceptado hasta 1 unidad diaria, en personas con testículos hasta 2 unidades diarias, que tiene que ver con el metabolismo según cada organismo. Si la persona hace actividad física, cómo es su alimentación, cómo es su consumo de sal y cómo es su situación emocional. Le ponemos a esta diapositiva el nombre de rastreos e intervenciones porque nosotros tenemos que ver cómo está y si está mal tenemos que intervenir. Mal entre muchas comillas, ¿no? Pero bueno, si tiene en alguna de estas áreas una conducta que podría aumentar su riesgo cardiovascular, deberíamos poder intervenir respetando siempre los deseos y los usos culturales de esa persona. Hacemos una mención especial a la situación emocional porque si bien ninguna calculadora de las que usamos te pregunta, ¿la persona está deprimida, tiene ansiedad, está estresada? Sí, está comprobado que las personas que tienen trastornos en el estado de ánimo o están estresadas tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces nosotros sabemos que interviniendo al respecto podemos disminuir su riesgo. El resto de las intervenciones en la clase previa las vieron, motivo por el cual ya asumimos que lo sabemos, pero siempre todas las personas, si no tienen una insuficiencia cardíaca descompensada y una disnea grado 4, lo que hacemos es recomendarles actividad física de por lo menos 150 minutos por semana de intensidad moderada y que coman el plato saludable, que implica la mitad del plato de verduras, un cuarto de proteínas, un cuarto de hidrato de carbono, 2 litros de agua por día, repetimos, excepto que tengan alguna restricción muy clara, y comer frutas y verduras, ¿sí? Bien. Todo esto para llegar a que nosotros, además de las intervenciones generales que vamos a hacer con todas las personas, a algunas personas les vamos a indicar estatinas y aspirinas para reducir su riesgo cardiovascular. Estatinas son fármacos hipolipemiantes que intervienen sobre la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, sobre la síntesis de lípidos en el hígado. Y vamos a tener que las más importantes, la verdad es que la fluvastatina no la tenemos y no la usamos porque no la tenemos a disposición en nuestro medio. Vamos a tener la simvastatina, la atorvastatina y la rosuvastatina, pero más allá del nombre de cada una, lo que nos interesa es qué intensidad de tratamiento voy a estar dándole a la persona cuando se las indique. De baja intensidad tendríamos la simvastatina, que genera un descenso de LDL, que es el colesterol que más nos importa porque es el que más impacto tiene en la reducción del riesgo cardiovascular, de un 30%.
Las de intensidad moderada se llaman de intensidad moderada porque generan descensos del LDL entre un 30 y un 50%. De todas maneras, ahora vamos a ver que más que el valor del LDL, que igual me interesa controlarlo, lo que sucede es que está comprobado que las estatinas disminuyen la mortalidad de causa cardiovascular y los infartos y los ACVs no mortales, entonces por eso les indicamos. Y no es que hay una estatina que es de intensidad moderada o de alta o de baja, sino que sobre todo en la intensidad moderada, lo que me importa es a qué dosis la doy, ¿sí? Van a ver que si yo doy una simvastatina de 40 miligramos, estoy dando una terapia con estatinas de intensidad moderada, y si yo doy una atorvastatina de 40 miligramos, estoy dando una terapia de alta intensidad. Después, cuando tenemos franjas tan amplias de dosis es porque vamos a usar la dosis más alta que la persona tolere. Hay que tener cuidado cuando la persona ya tiene una enfermedad hepática activa, y a las personas que tienen útero y que están en edad de reproducirse y quieren reproducirse y no están usando un método anticonceptivo, hay que advertirles que tienen potenciales efectos teratogénicos, y si quisieran reproducirse habría que indicar que se suspendan 3 meses antes de la planificación de la gestación. En nuestro medio muchas veces los embarazos no son planificados, motivo por el cual no llegamos, y tampoco es que tenemos tantas personas con útero con capacidad de quedar embarazadas que estén con necesidad de usar estatinas. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, los efectos adversos que pueden llegar a generar tienen que ver con aumentar el riesgo de diabetes y miopatías y rhabdomiólisis muy raramente, y aumento de las transaminasas, que en términos generales no van a generar ningún problema en la vida de la persona, pero está bueno saberlo. En este momento no estamos recomendando ni pedir un laboratorio previo a iniciar el tratamiento, ni hacer un seguimiento específico de laboratorio de las posibles complicaciones. Sí le decimos a la persona que si empieza con dolor en los músculos y se pone amarilla, suspenda la medicación y nos venga a ver. Entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotras si una persona para prevención primaria, estamos hablando de personas que no tuvieron ningún evento cardiovascular, tiene indicación de estatinas? En población entre 40 y 69 años que no tenga enfermedad cardiovascular establecida, les vamos a ofrecer estatinas de intensidad moderada, recordemos que eran o simvastatina de 20 a 40, o atorva de 10 a 20, o rosu de 5 a 10 miligramos por día, para reducir los valores de colesterol, prevenir el primer evento cardiovascular y la mortalidad cardiovascular y total, si presentan por lo menos 3 de los siguientes factores de riesgo, que serían sexo masculino, hipercolesterolemia, después repasamos los valores, hipertensión arterial, un índice de masa corporal mayor a 25, son tabaquistas o tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, que sería antes de los 50 años en personas con testículos y antes de los 60 en personas con ovarios. O si es una persona con ovario que tuvo una menopausia antes de los 40 años. Entonces, si la persona tiene por lo menos 3 de estos factores de riesgo cardiovascular, o si yo le calculé el riesgo cardiovascular global con una calculadora y me dio igual o mayor al 10% a 10 años, hay una calidad global de evidencia alta para recomendarle estatina. Lo mismo a personas que no, en prevención primaria, o sea, que no tienen enfermedades cardiovasculares previas, con valores de LDL iguales o mayores a 190 o de colesterol total iguales o mayores a 300. Y esto es independientemente de la edad y la presencia o no de otros factores de riesgos, para poder prevenir eventos cardiovasculares mayores y mortalidad, ¿sí? Es una recomendación primordial. Luego, en personas de 40 años o más que tienen diabetes, aunque no tengan enfermedad cardiovascular establecida, se recomienda ofrecer el uso de estatinas de intensidad moderada para reducir los niveles de colesterol y prevenir un evento cardiovascular mayor, reduciendo la mortalidad y reducir la mortalidad. Lo mismo si la persona tiene una enfermedad renal crónica en estadio G3A a G5 con eosinolguminuria, pero que no requiera diálisis. A estas personas les indicamos estatinas de moderada intensidad para lo mismo. Y en población general que tiene 70 años o más sin enfermedad cardiovascular establecida, ni diabetes, y que no reciben estatinas todavía, pero que tienen una expectativa de vida de 3 o más años, recomendamos empezar estatinas de moderada intensidad
si presentan 2 o más de los siguientes factores de riesgo: hipercolesterolemia, con estos valores de colesterol, un índice de masa corporal mayor a 25 o tabaquismo. Recordemos que tabaquismo es quien fuma alguno todos los días, y el objetivo es el mismo: reducir el colesterol, prevenir el primer evento cardiovascular mayor y probablemente la mortalidad. Ahora, en personas que tienen enfermedad renal crónica que requieren diálisis no las vamos a empezar. ¿Por qué? Porque probablemente no tengan beneficios, y no porque genere más daño, sino porque no tienen beneficio. Y las vamos a suspender en personas que tengan una expectativa de vida menor a un año por lo mismo, porque pensemos que lo que yo quiero hacer es prevenir un evento cardiovascular a 10 años, en los próximos 10 años. Si la persona tiene una sobrevida menor a un año, ¿para qué le voy a hacer? Tomar una pastilla todos los días que tiene potenciales efectos adversos si no va a llegar al momento de su vida en el que pueda prevenir ese evento. Con respecto a la aspirina, en personas sin enfermedad cardiovascular establecida, se sugiere no usarla sistemáticamente porque tiene una pequeña reducción de eventos isquémicos y esa reducción no tiene tanto sentido teniendo en cuenta el riesgo de hemorragia que tiene la aspirina. La calidad global de evidencia es moderada, pero después les dejamos acá esta revisión sistemática de JAMA, que lo que plantea es que en prevención primaria estamos hablando, compararon, hicieron un metaanálisis de ensayos clínicos randomizados de aspirina versus placebo en prevención primaria, y los resultados que analizaron, o sea, los eventos desencadenados, los outcomes que analizaron son la mortalidad cardiovascular, el IAM no mortal y el ACV no mortal, y los sangrados mayores, digestivos y neurológicos. O sea, los sangrados mayores, los sangrados digestivos y los sangrados neurológicos. Entonces, si bien determinaron que tanto en prevención primaria, tanto en personas con bajo riesgo como con alto riesgo, el número necesario a tratar para disminuir, o sea, para evitar un evento era de 265, o sea, tenía que tratar 265 personas para evitar un evento, y daban a favor de la aspirina. ¿Qué era lo que pasaba? Había riesgo de sangrados con dosis de aspirina de 100 miligramos por día, que es la que utilizamos para prevención. Entonces, lo que también llegaron a comparar y a la conclusión es de que el número necesario para dañar era de 210 personas, tanto en personas con bajo riesgo como con alto riesgo en prevención primaria. Entonces, volvemos un momento para atrás y decimos, yo para prevenir un evento necesito tratar a 265 personas, pero para provocar una hemorragia, o sea, el número necesario para dañar, que es el NNH en inglés, no lo pronuncio porque mi pronunciación es muy mala, el número necesario para dañar es de 210. Entonces no tiene sentido en prevención primaria dar aspirina, ¿sí? En prevención secundaria, en cambio, en relación con las estatinas, que es el cuadrito que tenemos arriba, si la persona tiene enfermedad cardiovascular establecida, se recomienda empezar estatinas pero de alta intensidad. Entonces ahí lo que nos modifica es la dosis de atorvastatina o de rosuvastatina, siempre independientemente del valor de LDL, para reducir la ocurrencia de nuevos eventos, ¿sí? Estamos hablando de prevención secundaria y también de mortalidad cardiovascular y total. La calidad global de evidencia es alta. Ahora, en personas que tienen antecedentes de enfermedad coronaria, ACV isquémico, una IT o una enfermedad arterial periférica sintomática, se recomienda el tratamiento con aspirina de 100 miligramos por día para reducir nuevos eventos y la mortalidad. En el caso de la prevención secundaria, no hay discusión de que hay que indicar la aspirina para poder prevenir nuevos eventos, ¿sí? De todas maneras, las intervenciones exitosas y más efectivas a largo plazo siempre requieren poder trabajar con la persona la adherencia y el autocuidado. Siempre la educación de la enfermedad y que la persona pueda ir tomando decisiones sobre lo que le va pasando. Tengamos en cuenta de que además de los cambios en el estilo de vida, la persona va a tener que tomar, por ejemplo, si tuvo un infarto, por lo menos aspirina y estatina, más allá de toda la medicación para tratar el resto de sus factores de riesgo, y si hay complicaciones como una insuficiencia cardíaca, bueno, lo que sea, va a tener que tomar por lo menos 2 medicaciones para toda la vida, que tienen posibles efectos adversos y que hay que acordarse de tomarla, ir a buscarla, tragarla, cómo caen a la panza, es un montón. Entonces está bueno poder siempre trabajar con la persona la adherencia y el autocuidado.
Sabemos que es mucha información toda junta, les vamos a dejar para que hagan la actividad, para que puedan pensarlo ustedes tranquilos en sus casas y vamos a seguir trabajando en el encuentro presencial. La bibliografía que utilizamos es, sobre todo, y lo que más les recomendamos es la Guía de Práctica Clínica Nacional de Prevención Cardiovascular, y tiene todas estas recomendaciones con la evidencia de la estatina, de la aspirina, de cuáles son los eventos duros que están estudiados, qué riesgos disminuye, los efectos adversos de todas las medicaciones. De hecho, nosotros no hicimos hincapié en esta clase porque por ahí es demasiado, pero también habla de que no usamos ni fibratos ni ezetimibe como monoterapia electiva, cuándo podemos combinarla si la persona no tolera la dosis de estatina necesaria por efectos adversos, y tiene recomendaciones para todo, es muy clara. También usamos el libro general de medicina familiar y todas las cositas que le fuimos poniendo a lo largo de la clase. Esperamos que les haya servido. Les dejamos también obviamente el estudio para que el metaanálisis para que ustedes puedan verlo. Esperamos que les haya servido. Si tienen cualquier duda la despejamos en la clase presencial. Que anden muy bien. Gracias.